El recién nacido ya presenta el reflejo primitivo de marcha que dura hasta los 2 primeros meses aproximadamente si se le coloca y sostiene en posición bípeda, y además inclina su cuerpo hacia adelante. Moviliza las extremidades en un intento por caminar. Esto significa que el potencial para la bipedestación y la marcha está presente desde muy temprana edad a nivel cortical y que a medida que avanza el desarrollo de los sistemas corporales e incrementan las necesidades y las experiencias motoras, da lugar a movimientos voluntarios controlados e integrados como sucede en la marcha. Este proceso de consolidación o maduración del patrón de marcha tarda en promedio entre 6 y 8 años. En síntesis, entre los 10 y los 18 meses camina solo ya que es capaz de mantenerse erecto por sí mismo en contra de la fuerza de gravedad, inicialmente con los brazos en abducción. Durante este tiempo desarrolla las reacciones de equilibrio y reduce la base de soporte. Inicialmente, su marcha es insegura, da pasos cortos y amplia la base de sustentación. Camina con los hombros abducidos y flexionados. Levanta los pies excesivamente. No le es posible trasladar un objeto en las manos, dado que las requiere para mantener el equilibrio. A medida que incrementan las experiencias, desarrolla las reacciones de equilibrio. Reduce la base de sustentación. Los brazos se mueven rítmicamente a los lados del cuerpo y es capaz de trasladar cosas en sus manos. Su marcha se torna segura y más prolongada, es decir, puede recorrer distancias cada vez más amplias. A los 3 años de edad, el niño salta con sus 2 pies. A los 4 puede conservar un apoyo monopodal. Y a los 7 autodetermina el patrón de marcha. En la edad joven y en la edad adulta con entrenamiento mejora el equilibrio y la precisión. El ciclo de la marcha se describe en términos de 8 fases, el cual se divide en 2 periodos. El periodo de soporte, que comprende 5 fases, el cual equivale al 62%, y el periodo de balanceo, el cual equivale a las 3 fases restantes, que equivale a un 38%. En el periodo de soporte se encuentra el contacto inicial, la respuesta a la carga, el soporte medio, el soporte terminal y el prebalanceo. Contacto inicial. Es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena cinética, pues el pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Normalmente, la región de impacto es el talón. Respuesta a la carga. Es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha y durante su desarrollo se presenta el primer doble soporte. Soporte medio. Se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. Representa del 10% al 30% del ciclo y coincide con el primer 50% del soporte simple. Soporte terminal. Una vez el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Dura del 30 al 50% del ciclo de la marcha y representa el otro 50% del soporte simple. Prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. Representa del 50 al 62% del periodo de soporte. De forma simultánea, al comenzar, se presenta el segundo doble soporte. El periodo de balanceo comprende 3 fases diferentes: balanceo inicial, balanceo medio y balanceo terminal. Balanceo inicial. Comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima de 60 grados durante la marcha, siendo la extremidad contralateral la que soporta el peso. Ocupa del 62 al 75% del ciclo de la marcha. Balanceo medio. Se inicia con la flexión máxima de la rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso. Dura del 75 al 85% del ciclo de la marcha. Balanceo terminal. Se inicia en la posición vertical de la tibia. Continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Representa el último 15% del ciclo de la marcha. Ciclo de la marcha. Lapso de tiempo en el que transcurre dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción del inicio y culminación. En este sentido se registra el ciclo de marcha de la extremidad inferior derecha e izquierda para establecer la comparación que permite identificar asimetrías. Periodo de paso. Referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo
Se refiere como el periodo de paso de la extremidad inferior izquierda. En este caso es la que avanza. Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. Periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie, que pierden por completo la relación con el piso, hasta el punto del contacto del talón con el suelo. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en un minuto. Velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo y se expresa en metros sobre segundos. Aceleración es el cambio en la velocidad. Longitud de paso. Largo o zancada es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales o sucesivos de la misma extremidad. Longitud de paso o paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Ancho de paso. Está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Ángulo de paso. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. En las tareas funcionales de la marcha van a facilitar el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Dentro de las tareas funcionales vamos a encontrar la aceptación del peso. Esta comprende el contacto inicial y la respuesta de la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra de tal forma que la extremidad receptora de la carga pase de una cadena cinética abierta a una cadena cinética cerrada. Y por último tenemos el avance de la extremidad. Esta comprende las 4 últimas fases del periodo de soporte, es decir, el prebalanceo, el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo terminal. Estas tareas garantizan que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. En el desplazamiento del centro de gravedad durante la marcha encontramos 4 mecanismos. El primero es el mecanismo de control para que el centro de gravedad no se deprima demasiado. En el análisis de recorrido del centro de gravedad durante la marcha destaca la descripción de una curva sinusoidal suave en sentido vertical y horizontal. Este análisis permite valorar que durante el doble soporte el centro de gravedad tiende a descender y la rotación pélvica es uno de los mecanismos de control específico para prevenir un descenso. Es por eso que la pelvis rota un total de 8 grados, 4 hacia adelante y 4 hacia atrás, para acompañar los movimientos de las extremidades inferiores y prevenir un descenso excesivo del centro de gravedad corporal. Mecanismo de control para que el centro de gravedad no se eleve demasiado. Aquí el análisis será en plano frontal y sagital, donde se evidencia que cuando el peso se transfiere de una extremidad a la otra, el centro de gravedad alcanza su punto más alto a medida que el peso corporal cruza sobre la extremidad apoyada. Aquí encontraremos 2 mecanismos para prevenir un mayor descenso, que es el descenso pélvico y la flexión de rodilla. Por último, el mecanismo de control para hacer más horizontal la trayectoria del centro de gravedad. Aquí encontraremos 2 eventos importantes: el movimiento de la rodilla, el tobillo y el pie, y el aplanamiento de la bóveda plantar. En el primer mecanismo se refiere a los movimientos coordinados de rodilla, tobillo y pie que suceden durante el periodo de soporte de la marcha y previene cambios abruptos del centro de gravedad en sentido vertical. En el segundo mecanismo hace referencia al aplanamiento ligero de los arcos longitudinales y el transverso del pie en la respuesta a la carga y soporte medio. La segunda tarea es el soporte en una sola extremidad. Aquí encontramos la fase de soporte medio y la fase de soporte terminal. En estas el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, mientras que la otra extremidad se encuentra en balanceo. Tercer mecanismo tenemos el mecanismo de control para que el centro de gravedad no se desplace demasiado lateralmente. Normalmente el peso corporal se transfiere de una extremidad a otra y el centro de gravedad se ubica sobre la base de sustentación del pie de apoyo. Debido al genu valgus fisiológico presente en la mayoría de las personas, un ligero movimiento lateral de la pelvis para que
el centro de gravedad solo se desplace 2.5 centímetros de cada lado. Mecanismos de mecedora: pie, tobillo y antepié. Un mecanismo importante del estudio de la marcha normal es la función del talón, el tobillo y el antepié en conjunto, descrita por Perry. Señala 3 mecanismos de mecedora importantes que están dados en el contacto inicial por el talón. El astrágalo sirve como fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. El pie en dirección del piso para ampliar su base momentánea de soporte y la pierna en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo, que está dado por el tobillo, una vez el pie se apoya completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante, correspondiente a las fases de respuesta de la carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal. Cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos, el talón se levanta y toma como eje las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. En las tareas funcionales de la marcha van a facilitar el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Dentro de las tareas funcionales vamos a encontrar la aceptación del peso. Esta comprende el contacto inicial y la respuesta de la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra de tal forma que la extremidad receptora de la carga pase de una cadena cinética abierta a una cadena cinética cerrada. Análisis de la marcha normal en el plano sagital, contacto inicial. Tobillo, neutro de 0 grados con un torque plantiflexor. En la rodilla, un neutro de 0 grados con un torque extensor. Y en la cadera, una flexión de 30 grados con un torque flexor de alta intensidad. Análisis de la marcha normal en el plano sagital, respuesta a la carga. El tobillo, tenemos una plantiflexión de 10 a 15 grados y un torque plantiflexor. En la rodilla, una flexión de entre 15 a 20 grados y un torque flexor. Y en la cadera, una flexión de 30 grados con un torque flexor de alta intensidad. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Soporte medio. Se encuentran involucradas 3 articulaciones: tobillo, rodilla y cadera. El tobillo se encuentra en una dorsiflexión de 5 a 8 grados, en donde su torque generado es un dorsiflexor, teniendo su acción muscular dada por los gemelos, y el sóleo, en donde su contracción es excéntrica, ya que va a controlar el torque y va a prevenir el colapso a medida que el pie va a permanecer apoyado mientras la tibia y el fémur siguen avanzando. Son fundamentales para la estabilidad de la extremidad inferior en el momento crucial cuando el pie contralateral pierde contacto con el piso. Seguido tenemos a la rodilla, que se encuentra en una flexión de 5 grados, teniendo un torque generado extensor, en donde su acción muscular al inicio va a estar dada por el cuádriceps, pero conforme se llega a la fase final va a haber una disminución. Por lo tanto, su contracción excéntrica va a tener una disminución debido a la pérdida de contacto con el piso del pie contralateral, lo que va a generar un fuerte momento extensor en la rodilla de la extremidad de soporte, sin necesidad de la acción muscular. Por lo tanto, se va a generar una estabilidad pasiva suficiente para preservar la posición. Por último, tenemos a la cadera, que se encuentra en una flexión de 10 grados con un torque generado extensor, en donde al comienzo su acción muscular está dada por los extensores, pero que al final de esta fase no va a haber alguna participación muscular. Por lo tanto, su contracción va a ser un control pasivo por ubicación posterior del vector de la fuerza de reacción del piso, en donde el glúteo mayor se va a encontrar activo como un abductor de la cadera. Análisis de la marcha normal en el plano sagital. Soporte terminal. Se encuentran involucradas 3 articulaciones: tobillo, rodilla y cadera. En el tobillo tenemos que se encuentra en una dorsiflexión de 10 a 12 grados, en donde su torque generado va a ser un dorsiflexor, pero va a ser de una alta intensidad, en donde su acción muscular va a estar dada por los gemelos y el sóleo, teniendo una contracción así concéntrica, el cual va a servir para el control del avance de la tibia hacia adelante, produciendo así una elevación del talón. Por lo tanto, la estabilidad de la tibia sobre la rodilla va a depender de la alta actividad de los plantiflexores.
En segundo tenemos a la rodilla, el cual se va a encontrar en un estado neutro, o sea, en 0 grados, en donde su torque generado va a ser un extensor, pero de baja intensidad, en donde no va a haber ninguna acción muscular, por lo tanto, la estabilidad de la articulación va a ser de forma pasiva. Por último, vamos a tener a la cadera, en donde se va a encontrar en una extensión de 10 grados, el cual se divide que son 5 grados para una extensión de cadera y 5 grados para una rotación pélvica, en donde su torque generado es un extensor, en este caso va a ser de alta intensidad, en donde su acción muscular va a estar dada principalmente por los flexores de cadera, los cuales son el psoas mayor, el ilíaco y el tensor de la fascia lata, teniendo de esta manera una contracción excéntrica, el cual va a servir para el control del torque extensor. Análisis de la marcha normal en el plano sagital prebalanceo. En tobillo tenemos una plantiflexión de 20 grados y un torque dorsiflexor. En la rodilla una flexión de 30 a 40 grados y un torque flexor. Y en la cadera un neutro de 0 grados y un torque flexor. Análisis de la marcha normal en el plano sagital durante el balanceo inicial. Vamos a tener 3 articulaciones involucradas: tobillo, rodilla y cadera. En tobillo vamos a tener una plantiflexión de 5 a 10 grados con un torque generado de dorsiflexor. En la rodilla una flexión de entre 50 a 60 grados y un torque de la misma manera flexor. En la cadera una flexión de 20 grados y un torque flexor. Análisis de la marcha normal en el plano sagital durante la fase de balanceo medio. En el tobillo vamos a encontrar un neutro de 0 a 90 grados con un torque dorsiflexor. En la rodilla una flexión de entre 30 grados y un torque extensor. Y en la cadera finalmente una flexión de 30 grados con un torque flexor. Análisis de la marcha normal en el plano sagital balanceo terminal. Tobillo neutro de 0 grados, un torque dorsiflexor. En la rodilla también encontramos un neutro de 0 grados y un torque extensor. En la cadera una flexión de 30 grados y un torque flexor. Deformidad en la abducción de la cadera. En este caso, la persona compensa con descenso pélvico de la extremidad inferior comprometida, lo cual produce un alargamiento aparente de esta extremidad. La deformidad en la aducción produce el efecto contrario. Esto significa que la pelvis del lado de la deficiencia se eleva y genera un acortamiento oportuno de la extremidad. Deformidad en rotación de la cadera. Si existe deformidad en rotación externa de la cadera, la persona compensa con rotación de la pelvis hacia adelante en el momento en que avanza la extremidad comprometida. Y lo contrario, si la deformidad es en rotación interna, la pelvis rota hacia atrás para compensar la deformidad. Anteversión femoral. Esta deformidad produce una marcha con los pies hacia adentro, debido a la rotación medial que sufre el fémur con estas deficiencias estructurales. Deformidad en flexión de la cadera. Esta deformidad, como todas las de la cadera, es fácilmente compensada con la movilidad del complejo lumbopélvico y de la articulación coxofemoral contralateral. En este caso específico, la persona genera anteversión pélvica e hiperlordosis lumbar, que se acompaña de flexión de rodilla y pie equino. El baloncesto es un deporte de equipo en el que hay un contacto constante entre los jugadores. Se trata de un deporte en el que se produce una gran variedad de situaciones, repetición de gestos, aceleraciones, desaceleraciones bruscas, desplazamientos laterales, saltos, etc. Además, las características del jugador de baloncesto son muy peculiares, predominando grandes estaturas y elevados pesos. Por estas circunstancias, el baloncesto es un deporte en el que se dan gran variedad de lesiones, tanto agudas como las provocadas por la repetición de gestos, es decir, lesiones por sobrecarga.